Bueno, Jorge Cravero es ex candidato a intendente, ex funcionario municipal durante muchos años. Actualmente, continuando los estudios de historia, que siempre te ha gustado, Jorge, buen día. Y en este caso vamos a hablar de la Unión Cívica Radical, ¿no? La historia de la Unión Cívica Radical, bueno, que sale publicada en el Heraldo de esta semana. Contame un poquito. ¿Los radicales recuerdan o conocen bien su historia o no? Seguramente debe haber gente muy conocedora de la historia del radicalismo. Hay muchos libros que hablan de la historia del radicalismo. Recién ahora empiezan a aparecer los libros que hablan de la historia del radicalismo del siglo XIX, un periodo en que no se había indagado mucho. Una de las autoras, para mí la mejor, Paula Alonso, autora del libro Entre la Revolución y las Urnas, que detalla perfectamente la historia del radicalismo desde sus orígenes, y ella hace un corte cuando el partido, después de prácticamente haber desaparecido, ingresa en una etapa de regeneración de la mano de Hipólito Yrigoyen y sus seguidores en el año 1903. ¿Sí? Pero mientras tanto que ocurrieron cosas importantes. Imagínense que en ese periodo hubo dos elecciones, una en la del 1892, y la otra en 1898. En la del 92 el partido surge de una escinsión, o sea, en ese momento se conocía a la otra fuerza política opositora al PAN como Unión Cívica, y un desacuerdo en una toma de decisiones llevó a que se fracturara, se escindiera, naciendo de esa manera la Unión Cívica Nacional conducida por Mitre y la Unión Cívica Radical conducida en ese momento por Leandro N. Alem. Bueno, yo relato en esa parte de la historia de que una maniobra de los hombres del poder que estaban encolumnados en el PAN, con complicidad de Mitre, esto es el general Roca junto con Pellegrini, hacen una serie de maniobras que llevan al radicalismo a abstenerse y de esa forma no poder participar de una elección que solo como partido tenía muy pocas chances, pero mientras formó parte de la Unión Cívica, las chances habían aumentado, y el problema para Roca y Pellegrini no era tanto el radicalismo en sí, sino que el partido que había surgido en ese periodo, que era el modernista, que llevaba como candidato a Roque Sáenz Peña y a Manuel Pizarro, y que abortan esa posibilidad ofreciéndole la candidatura al padre de Roque Sáenz Peña, a Luis Sáenz Peña, que acepta y prácticamente compite solo. Por lo tanto, termina siendo electo el presidente para el año 1892-1898. Después suceden ahí una serie de acontecimientos de que posterior al renunciamiento del ministro de Guerra, Manuel Quintana, renunciara también el presidente en ese momento, Luis Roque Sáenz Peña. El radicalismo surge como revolucionario, surge con ideas nuevas, modernas, digamos, eran la contracara a los conservadores. Y bueno, ¿qué pasó a lo largo de la historia? ¿Cómo se fue dando? Porque ya surge con esta desavenencia interna, ¿no? Sí, cuando se produce la Revolución del Parque, que es el acontecimiento que se toma como fecha fundacional, o sea, para el radicalismo la fecha fundacional del partido, si bien no fue en el año que se produjo la Revolución del Parque, se lo toma como acontecimiento. En ese momento el líder político era Leandro N. Alem, por eso la fecha es la del 26 de julio y el nombre del fundador es Leandro N. Alem. Pero todavía en ese tiempo no existía la Unión Cívica Radical como tal, sino que existía la Unión Cívica. O sea, reitero, después de un desacuerdo interno entre resistir y no resistir, aparece sí de la escinsión la Unión Cívica Radical, y ahí sí emprende un camino como partido político solo. Pero la Unión Cívica había surgido de
agrupamiento entre unos jóvenes universitarios en aquel momento y los dirigentes de distintos partidos que se oponían en aquel momento, primeramente, mostraron su oposición a una posición que había tomado la juventud, un grupo de jóvenes universitarios que habían de manera incondicional dado su apoyo primero a Juárez Celman y después a quien lo iba a suceder, que fue Ramón J. Cárcano. Bueno, Juárez, después de la revolución, Juárez Celman renuncia y renuncia también Ramón J. Cárcano. Pero en ese momento no había intenciones de crear un partido, de generar un registro de candidatos, de tener una carta orgánica, ¿sí? O sea, de formarse como partido orgánico. En ese momento algunos lo llamaban un agrupamiento de voluntades que tenían como único objetivo derrocar a Juárez Celman. Porque ellos sostenían de que aparte de ser un gobierno corrupto, de estar en crisis económica y en crisis política, no respetar la Constitución, no estar garantizados los derechos de la Constitución, no ser republicano ni democrático, además de todo eso, la patria, la nación, se encontraba en peligro porque estaba gobernada por un grupo oligárquico advenedizo. Por eso el objeto fue derrocarlo, y no para reemplazarlo por otra persona, sino para que la soberanía, para que el poder que tenía esta persona desplazada volviera al pueblo, para que el pueblo, a través de un sistema electoral limpio, eligiera el reemplazante. Esa es otra de las cosas que la Unión Cívica Radical denunciaba, que el sistema electoral de ese momento no era limpio, ¿sí? Por eso empezaron las conversaciones en su momento con Roque Sáenz Peña, cuando después durante la presidencia, una de las principales reformas institucionales que realizó en el siglo XX fue la reforma de 1912, donde cambió el sistema electoral. Jorge, es decir que si uno lo traslada a la actualidad, podríamos decir que la Unión Cívica Radical, uno dice, bueno, son más orgánicos, pero en definitiva parece que no tanto. En principio, no recordando mucho los inicios o lo que fue, es un partido centenario que tiene mucha historia, no solamente se nombra mucho a Alfonsino, a Ilia, es mucho más atrás la historia. Y en segundo lugar, que tiene muchas diferencias internas sobre cómo llevar adelante el partido. ¿Qué es lo que observas actualmente? En aquel momento, algo que los unía y que volvió popular el radicalismo fue la iconografía, fue la simbología. O sea, además de la boina blanca, la bandera, el escudo, los mítines, las convenciones, ¿sí? O sea, toda una estructura interna y orgánica, como vos lo decías. En estos momentos, para mí, esa identidad que logró el radicalismo durante tanto tiempo viene perdiendo espacio. O sea, está en declive. Yo creo que es el momento oportuno para recuperarla, a esa identidad, porque, o sea, sin identidad no hay credibilidad, y sin credibilidad la gente no te va a acompañar en instancias tan importantes como es una elección. Ahora, es importante mirar hacia atrás para ver cómo se construyó esa identidad. Y ha tenido que ver mucho con lo simbólico, o sea, la bandera, por ejemplo, era fundamental. O sea, todos lo asociamos con la bandera roja y blanca. La primera bandera que utilizó el radicalismo fue la bandera del parque, que no era roja y blanca, era verde, rosa y blanca. Ahora, esa bandera, usted recorre los comités del país, ¿a dónde la va a encontrar? ¿Sí? O sea, directamente en ningún lado. No le digo que todos salgan con la boina blanca, pero conmemorar una fecha como la del 2 de abril, si bien está un tanto opacada por los acontecimientos de Malvinas, pero fue la primera elección donde el radicalismo tuvo ciertas posibilidades de llevar a uno de sus hombres a la presidencia, y por una maniobra totalmente inconstitucional tiene que optar por la abstención y no participar. Entonces, son fechas sumamente importantes. ¿Y qué lo llevó a que el radicalismo después
fuera revolucionario y posteriormente popular. Bueno, justamente la resistencia de esos dirigentes en ese momento de armar una coalición con un espacio político al que habían enfrentado con las armas 2 años atrás. O sea, el roquismo, el partido autonomista nacional que estaba en el poder, fue el que se enfrentó con las armas al radicalismo y la revolución del parque. Bueno, ¿cuántas veces los radicales hemos conmemorado el 26 de julio? ¿Sí? ¿Cuántas veces, yo esto lo decía recién, cuántas veces los radicales nos hemos reunido, aunque sea 5 minutos, en una esquina emblemática de las Varillas como es Alem, Irigoyen, San Martín? Yo decía, sería importante averiguar los fundamentos de los concejales en ese momento, porque debe ser históricamente muy importante, porque yo traía como ejemplo un ejemplo de un acto en Rosario, ¿sí? Laura Alonso comenta de que, bueno, además de varias cosas que se realizaron en el acto, en un momento se corre el telón y aparecieron 3 figuras. La de San Martín como líder nacional, la de Alem como un líder radical nacional político y la de Mariano Candiotti, que era un líder radical en ese momento de la provincia de Santa Fe. O sea, fíjese en ese pequeño ejemplo cómo la figura de San Martín ya estaba presente, ¿sí? No solo en el momento de la fundación, sino en todo el recorrido de la historia del radicalismo. Bueno, tenemos a 5 cuadras de acá una esquina emblemática que formaría parte de la iconografía que necesita hoy el radicalismo para recuperar esa identidad que se está perdiendo. Y con respecto a cómo ves vos el radicalismo a nivel nacional, a nivel provincial, a nivel local, ¿existen estos espacios de encuentro o no? Mire, Carla, yo me costó encontrar el nombre de la candidata a legisladora para las próximas elecciones en Buenos Aires que represente al radicalismo. Estamos hablando de un bastión radical. Si hay un bastión radical dentro del país, en la provincia de Buenos Aires, seguida por la de Santa Fe y muy cerca por la de Córdoba. Pero no solamente la provincia, sino que puntualmente la capital federal, donde van a elegir legislador y legisladora porteño, fue emblema, o sea, fue un ícono, ¿sí? De la figura de Leandro Alem. O sea, si hay algún referente radical dentro de la ciudad porteña de Buenos Aires, ha sido Alem, y dentro de la provincia principalmente Irigoyen, cuando empieza a definirse, ¿no? Pero en ese lugar trascendental del radicalismo, hoy a los radicales del interior nos cuesta conocer quiénes son los candidatos para un cargo como legisladora provincial. Eso indudablemente muestra el declive, ¿sí? O el cuesta abajo por el que nosotros estamos atravesando. Fundamentalmente, ¿por qué? Porque lamentablemente, no lo voy a generalizar, pero muchos de los dirigentes radicales, no a nivel local, porque los dirigentes radicales a nivel local hacen un gran esfuerzo para mantener el comité, que es el lugar de encuentro, ¿sí? Pero sí muchísimos radicales a nivel provincial y a nivel nacional que están mucho más preocupados por su carrera política que por la vida del partido. Muchísimas gracias.